Hola, hola, ¿qué tal? Paso a hacer este video porque quiero hablarles de un tema súper importante hoy día, que es de la emoción del miedo. Sobre todo esas veces que queremos hacer algo, queremos tomar alguna decisión que nos impulsa hacia donde queremos estar realmente, pero está este miedo que nos detiene, que a veces tiene otros nombres, no siempre le decimos miedo, y no siempre tenemos como palabras específicas para distintos tipos de miedo, pero nos tiene ahí, nos paraliza. Algunas otras palabras para el miedo puede ser, por ejemplo, inseguridad, susto. A veces hablamos de estar nerviosos por algo y eso es porque existe un miedo también. Terror, pánico también son otras variantes que pueden ir cambiando de nombre según el contexto, según la intensidad también en la que lo sientas. Y acá esto es súper importante para manejar cualquier emoción, es que trates de ser lo más específico o específica posible en el nombre que le pones a lo que estás sintiendo, ¿ok? Entonces anda tomando nota de estas palabras para que vayas pudiendo ver cómo identificar. Mientras más específico sea el nombre que le pones, mejor lo vas a poder gestionar y manejar, ¿ok? Entonces, primera cosa, yo sé que estar en ese momento donde el miedo como que se adueña de ti, es súper difícil poder ver la salida. Entonces, algo importante que puedes hacer cuando estés así, aunque no sea tan intensa tu reacción igual, es siempre la respiración. Es una herramienta que te permite tomar un poco de perspectiva, ¿sí? Y con perspectiva, por una parte, respira profundo y trata de cambiar esto de como que estás poseído o poseída por el miedo. Y un cambio como desde el lenguaje que puedes usar para eso es decir, en vez de tengo miedo, que a veces puede ser como que todo mi ser está con miedo, puedes decir estoy sintiendo miedo, por ejemplo. ¿Qué pasa con ese pequeño cambio que puede parecer sutil, pero en el fondo como que tomas distancia de eso y lo tomas también como un algo pasajero, un algo que no te define, ¿ok? Porque ese miedo, como todas las emociones, es transitorio, es pasajero y es importante que lo veas y que lo examines porque siempre te da información, ¿sí? El miedo y todas las emociones nos dan información importante. Entonces imagínate que está ahí el miedo con un cartel. ¿Qué te está mostrando? ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes que ver a partir de cómo te sientes? Y en particular el miedo generalmente te muestra, puede ser que tú percibes una amenaza, percibes un peligro, pero que también ese peligro o eso que está en riesgo es importante para ti, ¿sí? Entonces también algo bonito de esto es que te muestra qué es importante para ti y qué temes perder, ¿sí? Cuando tú puedes identificar eso, también es más fácil manejarlo, porque deja de ser una cosa como amorfa y tiene forma, tiene silueta, perfil. Yo digo siempre como el miedo es como un monstruo feo que a uno le asusta, pero cuando tú lo empiezas a mirar y le ves los ojos y le ves los pelitos y las garras, es como de repente como estos monstruos de Monsters Inc. que son hasta adorables después cuando tú los conoces. Entonces hay que mirarlos, ¿sí? No hay que hacer como que no tenemos miedo. Yo siempre digo, desconfíen de estos mensajes que les dicen, no tengas miedo, como vivir sin miedo. Yo creo que es imposible porque somos humanos. Desconocer nuestra capacidad de sentir miedo es como decir, no, yo no soy humano. Entonces la idea no es que nos deshagamos totalmente del miedo, sino que aprendamos a regularlo, ¿sí? Entonces, perspectiva, identifica el monstruo, míralo, examina a qué le tienes miedo específicamente, ¿sí? De esa manera, cuando tú tienes identificada cuál es esta amenaza, puedes también hacer un ejercicio que es de la filosofía estoica, que es ponerte en el peor de los casos. Puede ser como contraintuitivo de esta coach que me está diciendo que me ponga en el peor de los casos, que es fatalista, pero no. Si tú te pones en el peor de los casos como ejercicio deliberado, digamos, no como pensamientos automáticos, la gracia es que puedes hacer un plan. Es decir, si pasa esto, lo peor que yo temo, ¿qué puedo hacer al respecto? Entonces vas y haces un plan. Y si llega a pasar ese peor de los casos, ya estás más preparado o preparada, ¿sí? Y algo importante también es que cuando tenemos miedo muchas veces actuamos con datos que no son reales.
nuestros pensamientos y nuestra mente de repente se desboca y piensa cosas que no son, no han sido, ni tienen por qué ser. Entonces, si tienes miedo, trata siempre de separar también cuáles de esos pensamientos que estás teniendo son reales ahora y cuáles son ideas de cosas que podrían pasar o podrían no pasar. Y trata de funcionar con la información que tienes que es real en el momento, ¿sí? Si no, es muy posible que ese miedo sea mucho más paralizante y mucho más difícil de gestionar o de regular. Y bueno, algo muy importante de esto de vencer los miedos también cuando se trata de atrevernos a hacer cosas, como actuar por encima de nuestro miedo, por una razón más profunda, ¿cierto? Que tiene que ver con lo que tú realmente crees que es bueno para ti, con tu propósito, con tu camino de desarrollo. Tienes que tener mucho coraje. El coraje, la valentía es algo esencial, porque como te digo, es imposible que no tengas nunca miedo, pero con coraje tú puedes hacer cosas incluso con miedo y vas generando evidencia de que la consecuencia de vencer tu miedo y de actuar la gran mayoría de las veces no es desastrosa, ¿sí? Nadie se muere, la gran mayoría de las veces, por suerte, nadie se muere, y puedes ir experimentando con acciones pequeñas, ¿sí? Si te da miedo la altura, no sé, pues anda de a poquito subiendo más altura, no vayas y te tires en bungee de una vez, ¿sí? Elige también desafíos que puedas ir manejando cada vez. Si vas haciendo eso, vas ganando también más valentía para lo que viene después, pero requiere coraje y dar el paso a pesar de que estés asustado, nervioso, inseguro, todas las palabras que le puedas poner al miedo. Y otra cosa muy importante es cómo podemos también querernos en el proceso, porque si actuamos a punta de así como una valentía media de cartón, de repente como yo sí puedo, lo puedo hacer todo, como medio Superwoman o Superman, se nos olvida querernos en el camino, se nos olvida contenernos, ser lo que se llama autocompasivos, tener compasión con nosotros mismos, cuando las cosas sobre todo no van bien. Entonces, ejercitar el amor propio, sobre todo en esos momentos difíciles, que el miedo puede traer situaciones difíciles, es súper importante. Entonces, cuando tengas miedo también, háblate con cariño, háblate bonito. No te esfuerces como presionándote demasiado. De repente requiere un impulso, sí, pero trata de que ese impulso no sea castigador, no sea con un látigo, ¿sí? Puedes hacer lo mismo tratándote bien y no tratándote mal. Entonces trata de mantener eso en vista en todo el proceso. Eso era lo que te quería compartir entonces. Con respecto al miedo, este es uno de los temas que tratamos más en profundidad, por supuesto desde distintos ángulos, en Vivir en Expansión, que están abiertas las inscripciones hasta pasado mañana, hasta el 14, vamos a empezar con un grupo el 15, así que inscríbete ahora, quedan pocos días para que puedas aprovechar la experiencia grupal completa, que es, creo yo, lo más nutritivo, hablar de estos temas con otras personas que están en lo mismo. Es un programa muy lindo, muy completo. Así que infórmate, te voy a dejar el link para que lo puedas ver. Y de todas maneras, si es que no quieres inscribirte ahí, te puedo compartir una guía también, que digo más o menos lo mismo que dije en este video, pero está en un formato de texto también y que te puede dar más alimento para la mente. Eso te lo puedo regalar, pídemelo por mensaje y te lo mando. Un abrazo, sigan cuidándose, estamos viéndonos.